buenas noches, equipo de Efecto 500 y amigos que nos ven también por las redes sociales. Mi nombre es Jairo Sánchez y hoy tenemos una programación muy especial, un tema muy interesante, el cual es cómo crear tus metas a corto, mediano y largo plazo. Y te recomiendo que vayas por tu pluma, tu libreta y tomes apunte de todo lo que consideres importante para que después lo puedas retomar y poner en práctica. También puedes compartir con tus amigos para que se puedan beneficiar. Nos sentimos contentos de contar con un orador internacional que ha viajado por todo el mundo capacitando a grandes empresas y tenemos la fortuna de que hoy pueda tener el tema para todos nosotros. Así que, doctor Pedro H. Morales, desde Houston, Texas, sea bienvenido al programa de Efecto 500. Tiene su tiempo. Muy bien, muchas gracias, equipo de Efecto 500 allá en México. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes en estos encuentros tan maravillosos, tan enriquecedores. Mi nombre es Pedro H. Morales. Les saludo desde la ciudad de Houston, Texas, la ciudad espacial. Y hoy, como es costumbre, vamos a tener una reflexión, una oportunidad de crecimiento realmente maravilloso. Seguimos con este ciclo importante y hoy tendremos el tema cómo crear metas a corto, mediano y largo plazo. Qué importante, qué interesante. La creación de las metas es la esencia de nuestra vida, es la esencia de nuestro crecimiento. Fijarlas, saberlas fijar, papel y lápiz a la mano porque hoy nos vamos a dar un gran banquete de motivación, de instrucciones, crecimiento y mejoramiento para nuestra vida. Cómo crear metas a corto, mediano y largo plazo. Es nuestro deseo que estas reflexiones hagan una diferencia grande en tu vida, te dejen una huella profunda y te impulsen, ¿por qué no? Te lancen a alcanzar grandes cosas. Bueno, preguntémonos en primer lugar, ¿qué es una meta? Y podemos decir que una meta es una finalidad, un objetivo que alguien se traza, que alguien se propone alcanzar. También se define meta como el lugar y la señal que marcan el final de una prueba deportiva. Y es interesante, la motivación de los atletas muy a menudo es llegar a esa meta, alcanzarla. Pensemos, si no se fijaran metas, ¿qué tan motivados estaríamos? Por eso es responsabilidad de toda persona fijar sus metas a corto, mediano y largo plazo, como lo vamos a aprender el día de hoy. Bien, ¿para qué nos sirven las metas? Pues una meta significa saber hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Implica planeación, es trazar una ruta, un sendero. Partimos del punto A y nos dirigimos hacia el punto B y estamos decididos y determinados a llegar. Cuando uno no sabe a dónde quiere llegar, no hay ninguna motivación. Inclusive la vida se vuelve una experiencia aburrida, si se quiere, una experiencia sin sentido. Por eso, una vez más, la responsabilidad de todo ser humano es fijar sus metas. Una meta implica proponernos algo y especialmente decidirnos a alcanzarlo por difícil que parezca. Aquí viene el componente del entusiasmo, el elemento esencial, la fe, creer que lo podemos lograr. Por eso algunas personas dicen que es muy importante mantener una elevada estima propia, porque esa es la que nos transfiere amor, confianza, determinación y nos hace proyectarnos con una visión grande y amplia como estamos o hemos estado estudiando en estos encuentros de Efecto 500. Qué interesante concepto. Si alguien no sabe para dónde va, todos los caminos le sirven. Y eso significa que son personas que andan divagando por aquí, por allá y son dadas, claro, a la falta de disciplina, a rellenar sus días de alguna manera. El entretenimiento, divertirse, un amigo por aquí, un amigo por allá, no hay planes, no hay proyectos, simplemente la vida va avanzando, pero no los está llevando a ningún lugar. Y después de un tiempo, cuando se dan cuenta de eso, tal vez reaccionan y eso genera tremenda frustración. Por eso hay una frase importantísima que dice, una vida sin metas es una muerte viviente. Cuando alguien te diga, ¿qué es un zombie? Contéstale, un zombie es un muerto viviente que seguramente se debe ese estado a que no tiene metas. Idealmente nuestras metas deberíamos también escribirlas.
y todavía pudiéramos graficarlas, ilustrarlas con recortes de revistas. En fin, hay personas que usan esa extraordinaria técnica. Se proponen algo y hacen un afiche, un póster y lo pegan en lugares estratégicos, en el espejo de su baño, en su refrigeradora, en algún lugar donde lo vean constantemente para recordar que tienen una meta, porque una vida sin metas es una muerte viviente. Bueno, ¿cómo deben formularse las metas para poderlas alcanzar? ¿Qué tenemos que hacer para que esas metas se vuelvan pronto o en su debido momento, no necesariamente pronto, pero en su debido momento lleguen a ser una realidad en nuestra vida? Piensa en esos alpinistas que se fijan la meta, la cima, y comienzan a trazar su ruta, a trazar su plan. Así es la vida. Mira hacia arriba, mira hacia la cima y comienza a trazar tu ruta, comienza a trabajar tu plan. Vamos a aprender eso. Vamos a ver un método que nos va a enseñar y nos va a orientar extraordinariamente. Este es un método que define las principales características de las metas. Una vez más, toma nota, importante, se le llama el método SMART. Y hemos puesto aquí una mente, un cerebro que significa SMART, brillo, inteligencia, capacidad. Y es al mismo tiempo las primeras letras del método, S-M-A-R-T en inglés, obviamente vamos a decirlo en español. ¿Qué características ha de tener tu meta para que puedas conseguir alcanzarla? Muy bien, en primer lugar, deben ser metas específicas. Agregamos una E para poder jugar con el inglés. Una meta específica, algo concreto. No es una meta difusa, no es una meta ambigua. Las personas que tienen metas claras consiguen resultados claros. Las personas que tienen metas borrosas consiguen resultados borrosos. Y las personas que no tienen metas, pues simplemente nunca consiguen resultados. Por eso sé concreto, sé específico. Alguien recuerdo que una vez decía, bueno, es que mi meta es conseguir la paz interior. Bueno, suena bonito, aparentemente una filosofía de vida profunda. Sin embargo, la pregunta es, ¿y qué es la paz interior? ¿Cuándo te vas a dar cuenta que la conseguiste? ¿Cómo la puedes medir? Así que en ese orden de ideas, esa que pareciera una buena meta es tan ambigua, es tan difusa, es tan borrosa, es tan poco específica que no se puede realmente llegar a la paz interior, como dice esta persona. Le indagué a esta persona, bueno, vámonos por otro lado. Te pregunto, si quieres la paz interior es porque no la estás experimentando. Más bien te va a preguntar, ¿qué te está produciendo los tormentos y el malestar interior? Y después de conversar un rato dice, mis deudas. Oh, ok. Quiere decir que si pagaras tus deudas, conseguirías la paz interior. Dijo, correcto. Ah, ok. Empezamos a ser específicos. Bueno, pues formulemos metas colocando, por ejemplo, un primer paso, una primera etapa es identifica todas tus deudas. Y una siguiente fase es comienza a pagar las más chicas o las que tengan el interés más grande, y así sucesivamente, para que después de un tiempo en que te hayas propuesto pagar esas deudas y estés ya liberado, te va a llevar algunos días, quizás meses, quizás años, pero cuando lo logres vas a decir, logré la paz interior. Pero si no haces este ejercicio de ser específico, tal vez nunca te vas a dar cuenta si en verdad conseguiste algo que querías lograr. Por eso es importante que las metas sean medibles. La siguiente condición para fijar nuestras metas es que sean medibles, que podamos colocarles unas cifras, que podamos colocar cantidades. Por ejemplo, quiero ganar dinero, pero ¿cuánto dinero quieres ganar? Oh, ok, necesito ganar tanta cantidad para pagar mis deudas, o tanta cantidad para construir mi casa, o tanta cantidad para dar la cuota inicial de un automóvil o de una herramienta o la inauguración de un negocio. O sea, metas medibles, y también metas medibles en tiempo. Esta es una omisión que hacen muchísimas personas. Las personas no definen tiempos. Y entonces, el otro día escuchaba el caso de un hombre que decía, mi meta es ir a Europa. Mi meta es ir a Europa. Pasaban los días y seguía diciendo, mi meta es ir a Europa. Pasaban los años y mi meta es ir a Europa. Se fue envejeciendo, ya era viejecita, mi meta es ir a Europa. Ya era muy, muy viejecita, mi meta es ir a Europa. Andaba con un bastoncito y un buen día o un mal día se murió. Pero nunca fue a Europa, que era su sueño. ¿Cuál fue la razón? Pues nunca dijo cuándo, nunca estableció un elemento medible. Distinto si en su juventud dice, me propongo ir a Europa, voy a ahorrar durante los próximos 5 años y cuando llegue octubre 10
del año 2026 estaré volando hacia tal lugar, y define también lugares y detalles. Las metas deben ser medibles. Y siguiente punto, deben ser alcanzables. Importantísimo cuando fijes tus metas, que sean metas que realmente estén en contexto. Cuando una persona dice es que voy a ser la persona más feliz del mundo, eso suena muy bonito, pero realmente no tiene un elemento que permita ni una especificación, ni una medición, y posiblemente una crónica frustración, porque es una meta un tanto emocional. Una meta alcanzable. Si yo digo, por ejemplo, hoy no tengo nada, ni produzco ni un centavo, y quiero dentro de un año tener un capital de $1,000 millones. Tal vez tu mismo subconsciente te está diciendo, oye, pero si ni siquiera tienes una profesión, no has hecho ni siquiera un estudio, no tienes ni un negocio, ¿cómo vas a conseguir eso? Quizás por eso algunos toman por el camino de la suerte y compran una lotería y cosas como eso, y pasan su vida en esas porque se ponen cosas o se proponen ideas con metas que no son alcanzables. Tenemos que racionalizarlas un poco, tampoco hasta el extremo del pesimismo, pero que sean equilibradas, alcanzables. Cuando se manejan los negocios, una empresa define, por ejemplo, un plan de expansión alcanzable, incursionar a un nuevo mercado, llevar su producto a un nuevo territorio dentro de un tiempo específico, de acuerdo con estadísticas, de acuerdo con criterios que permitan darle esta condición de alcanzables. Un siguiente aspecto es que las metas deben ser relevantes. Las metas inteligentes, brillantes, son metas que tienen un significado, que nos inspiran, que nos mueven a una tremenda motivación. Cuando una meta nos parece intrascendente, simplemente no nos gusta o no nos llama la atención, no le vamos a poner ningún tipo de motivación. Pero cuando es una meta que tiene un gran significado, nos está impulsando constantemente. Y finalmente, la importancia del tiempo definido. Como vimos en el ejemplo, el decir el cuándo lo vas a lograr, cuánto tiempo te va a tomar. Las metas son justamente metas porque tienen un tiempo definido. Los sueños, los ideales, los anhelos se convierten en metas simplemente cuando les pones una fecha al frente para que se hagan una realidad. De lo contrario, va a pasar como la historia del viejito, quiere ir a Europa y quiere ir a Europa y finalmente nunca va porque nunca tiene un tiempo definido. Importante, interesante, metas SMART. Con estas características, S-A-S-M-A-R-T, vas a conseguir hacer realidad tus sueños. Anota esto, importante. Una vez más, metas específicas, metas medibles, metas alcanzables, metas relevantes o con significado y metas con un tiempo definido. Al formular una meta a largo plazo, podemos identificar que por el camino surjan metas parciales y esto puede ser una extraordinaria técnica. Es fundamental. Cuando vislumbras un gran trayecto, un gran recorrido, quizás te desanime un poco, pero si tú dices, bueno, voy a avanzar mi primer kilómetro, o tengo un referente que es llegar a la casa de fulano, o voy a llegar hasta el punto tal, la carretera tal. Cuando traes esto a tu vida, es importante, es interesante. Si quieres desarrollar tu propio negocio, quizás comiences por crear un producto. Tu primer paso sea la creación de un producto y probarlo. Y quizás un siguiente paso es probarlo entre tus familiares, a ver ellos qué opinan. Y eso te va permitiendo irle dando forma a lo que quieres conseguir. El camino puede ser largo y por ahí la idea de lo que estamos hoy estudiando, poder fijar metas a un corto, a un mediano y a un largo plazo. Es importante poderlas vislumbrar y poderlas ver, visualizar esas metas. Hay muchas herramientas, inclusive en el mundo de los negocios, se hacen gráficos, se hacen esquemas que ayudan a los administradores a formular correctamente esas metas a corto, mediano y largo plazo. Un ejemplo muy importante serían las carreras ciclísticas. Hay un gran recorrido, pero ellos dividen el largo plazo en un plazo mediano, las etapas, y en un plazo corto, las metas volantes, las diferentes instancias dentro de una gran competición que puede ser de muchos días, de varias semanas. Sonaría muy largo, pero a través de ese recorrido o de ese proceso hay etapas. Y esto lo podemos traer a nuestra vida, lo podemos aplicar a nuestra vida. Acostumbrarnos a mirar a largo plazo, pero quizás a fragmentar al mediano
y al corto plazo. Es bien importante eso. Aquí vemos un gráfico interesante de una competición ciclística, es la famosa Vuelta a Francia. En el curso de algunas 2-3 semanas se hace un recorrido que, como pueden ver ustedes, comienza en esta ciudad y termina en esta otra ciudad. Es todo un recorrido, por eso una vuelta de muchos días y muchos kilómetros. La meta final es llegar a París, en este caso, y pues es darle toda una vuelta ciclística a una competencia. Esa sería la meta a largo plazo. La meta al corto plazo o al mediano plazo sería cada etapa. Y aquí vemos un ejemplo de una etapa que va desde una ciudad hasta otra ciudad con un recorrido específico, como ya vimos, las metas SMART, en este caso nos hablan de que es un recorrido de 168 kilómetros y fracción. Interesante, qué esfuerzo el de estos deportistas. Imagínate montar tu bicicleta 168 kilómetros solo en esta etapa. Y mira, esto sería el mediano plazo. Acuérdate, toda la vuelta, el largo plazo, varias semanas. Las etapas, el mediano plazo. Y aquí viene el punto interesante, el corto plazo. Ven ustedes aquí las metas volantes, un premio de montaña de tercera categoría, otro premio de montaña de segunda categoría, y así sucesivamente. Y hay también una meta a lo largo del camino y puntos a los cuales se va llegando. Estos son el corto plazo. Salen de esta ciudad, llegan a este otro lugar, y luego llegan a este lugar y van consiguiendo logros, y algunos pues quieren ser los campeones de la montaña, otros quieren ser los campeones de las metas volantes, los famosos corredores o sprinters, y así sucesivamente se va sumando hasta concluir todo el recorrido. Linda lección. Nos ilustra claramente lo que es el mediano, en el caso de las etapas, el largo, en el caso de toda la competición ciclística o la vuelta, y el corto plazo en el caso de los fragmentos o metas volantes. ¿Cómo podemos traer esto a nuestra vida? Ese es el propósito. En la vida, en los negocios, formulamos metas y tenemos que usar la misma estrategia. Dividir o fragmentar, porque hay recorridos largos, pero cuando hay iconos o elementos o referentes por el camino, se hace mucho más fácil y mucho más agradable. En la vida, el corto plazo pueden ser semanas, planes, proyectos que duran semanas, pero que están dentro del alcance de un objetivo más grande y más general. El plazo mediano en nuestra vida o en los negocios pueden ser meses, el mediano plazo, meses, concebimos a 6 meses, a 8 meses, a 12 meses, puede ser el mediano plazo. Es solo una forma de ilustrarlo. Y el largo plazo podría ser para la vida o para los negocios los años, como cuando una persona está estudiando una carrera universitaria y tiene que comenzar desde el kindergarten. Tiene que mirar a largo plazo y estamos hablando de unos 12 años para terminar su preparatoria y quizás unos 5 o 6 años, dependiendo de la carrera, para terminar su profesión. Estamos hablando de largo plazo, una meta de largo plazo, pero hay etapas, la preparatoria, la primaria, etcétera. Primero la primaria, luego la preparatoria, luego los estudios de pregrado, luego, si se quiere, los estudios de posgrado y así sucesivamente. Y tenemos las etapas o metas volantes del corto plazo, que sería el primer año de elemental, que serían las primeras materias que se aprenden, etcétera, etcétera. Se puede hacer ese desglose o ese esquema. Ahora, trae eso a tus negocios. Los negocios crecen igual y se planifican igual. No salimos de una vez a vender algo y ser ricos en 15 días. No, es todo un proceso, toda una planificación por fragmentos, por etapas. Vamos a ver otros ejemplos. Es el caso de la construcción de una casa. Cuando se quiere construir una casa, ¿cómo lo hacen los arquitectos? Usan un gráfico. En este ejemplo, estamos hablando de semanas. Esta casa va a ser construida en 32 semanas. Obsérvenlo aquí, al final, 32 semanas. Dividimos eso entre 4 y tendríamos la cantidad de meses que estaríamos esperando para realizar este proceso. Bueno, y miren, tan interesante, esta es una gráfica que determina el tiempo para cada una de las distintas actividades que se requieren. Interesante el ejemplo. Se identifican y se enumeran las actividades que se deben realizar y se colocan los plazos, los tiempos. Me explico. Primera actividad, adecuar el terreno. Segunda actividad, construir las placas del primer piso. Siguiente actividad, las placas del segundo piso. Luego paredes, plomería o fontanería, electricidad, carpintería, ventanas, pintura o acabados hasta el final. Miren que se identifican 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 actividades y se coloca tiempo.
De la primera a la segunda semana, adecuación del terreno. Fue la planeación. Una planeación donde podemos contemplar actividades de largo plazo, construir la casa, actividades de mediano plazo, cada una de las distintas etapas. Y a su vez habrá metas de corto plazo, ya cuando se quiere adecuar el terreno, limpiarlo, aplanarlo, etcétera, etcétera, serían las metas a corto plazo. ¡Qué interesante! Las placas van de la tercera a la séptima semana, obsérvenlo aquí, las del primer piso. Vamos, por ejemplo, con la electricidad. Es esta etapa, está previsto que se haga en la semana 23, va a llevarse 6 semanas, irá hasta la semana 28. Y noten que mientras se hace la electricidad, hay eventos simultáneos, también se va avanzando con la carpintería, porque no obstruye una función la otra. Está bien planificado, las metas están bien concebidas, cosa que la carpintería está dándose, como vemos en este ejemplo, entre la semana 23 y la semana 26. Incluso la carpintería se va dentro de este plan a concluir antes que la electricidad. Una vez recorrido todo este trayecto, se llega entonces a la última etapa, que es la pintura, los acabados, que va de la semana 29 a la semana 32. Y evidentemente este plan es entregar la construcción en la semana 32. Interesante. Aquí estás vislumbrando y aprendiendo cómo formular metas a corto, mediano y largo plazo. Vamos a poner otro ejemplo. Escribir un libro. Esto es algo que a mí me encanta. Soy escritor. Y vamos a proponernos aquí una meta de escribir un libro en 3 años. Esa sería la meta de largo plazo. Años. Un libro. Tal vez sea más o menos tiempo, dependiendo del tema y otras circunstancias. Pero para el ejemplo, simplemente vamos a decir que es un libro que se va a escribir en 3 años. Bueno, entonces, primera pregunta, ¿qué debo hacer para alcanzar dicha meta? Y vamos con las metas a corto plazo. Tal vez la persona tendrá que decir, bueno, primero que nada tengo que aprender a redactar, manejar correctamente el idioma. Quizás antes diría, voy a leer mucho, porque cuanto más leo, más capto, más entiendo, y luego voy a facilitar el proceso de redacción. La siguiente meta de corto plazo sería elegir un tema. ¿Sobre qué vas a escribir? Oh, pues me gustan los negocios. Oh, a mí me gusta la jardinería. Voy a escribir sobre jardinería. A mí me gusta la culinaria, la gastronomía. Voy a escribir sobre recetas. Cada quien tendrá el ámbito que más le gusta. Pero aquí el punto es, elige un tema específico. Siguiente meta de corto plazo, investiga. Conoce el tema elegido. O sea, tal vez lo conozcas mucho, pero documéntate, refuerza el conocimiento con otros autores, con otras fuentes, con otros libros, con otros especialistas a los cuales consultas y comienzas a hacer un acopio de materiales, de información, de elementos dentro de ese primer el paso para conseguir hacer tu libro. Siguiente es plantéate un contenido. ¿De qué vas a escribir? Voy a hablar sobre cómo fundar negocios, cómo crear empresas. Bueno, plantéate un contenido. Tal vez haz como hemos visto, fragméntalo por fases, por etapas. Y los escritores hacen esta importante estrategia. No se ponen a escribir de una vez, sino que hacen una estructura, hacen un esquema. Eso es lo que se llama un planteamiento del contenido. Entonces, en el ejemplo, vamos a hablar de posibilidades de empresas, financiación de las empresas, alternativas para crear empresas, el método, los casos, los ejemplos, distintos tipos de empresas. Tienes todo un cuadro ya planificado y cuando tienes el esquema, seguramente ya te pones a redactar. Quizás en este ejemplo tendrías que prever una estrategia de financiación, una estrategia de comercialización, cómo vas a conseguir los recursos, si alguien te lo va a auspiciar, si tienes tú fondos para eso, si vas a hacer una asociación con alguien, si vas a trabajar para una compañía editorial que se encarga de eso, en fin, define una estrategia, cosa que cuando salga el libro también tengas claro qué va a pasar con él cuando lo tengas listo. Algunas personas omiten eso, se ponen a escribir y es bueno que hagas una planificación previa. Y siguiente punto, haz un plan de trabajo. ¿Vas a escribir 1 hora diaria? ¿Vas a escribir 2 horas diarias? ¿Vas a escribir todos los días? ¿O vas a escribir lunes, miércoles y viernes? Por decir un ejemplo, traza un plan de trabajo y sujétate a ese plan de trabajo. Bien, lo siguiente, ¿qué debo hacer para alcanzar mi meta? Serían las metas a mediano plazo. Queremos sacar ese libro en 3 años. Entonces, en el mediano plazo, pues tienes que proponerte terminar el manuscrito inicial, que sería casi como una especie de borrador. Tienes ya los contenidos, el esquema y lo has venido redactando. Entonces, en ese punto los escritores deciden el título. Mira, qué detalle interesante. Muchas personas piensan que lo primero que se hace es un título. Se define un tema,
pero suele pasar que a medida que se va elaborando, el título puede ser que se cambie. Algunas veces se define un título y queda ese título, pero muchas veces ese título no es más que un referente y al final el literato dice, no, voy a dejar mejor este título y va a ser el definitivo. Sería una meta de mediano plazo. Siguiente es hacer revisión y una etapa que se llama corrección de estilo. Un especialista revisa lo que se ha escrito y le pone pues, correcciones gramaticales, ortográficas y hace una edición. La edición es lo plasma más grato, más legible, más digerible por parte de los lectores. Es un trabajo muy interesante, lindo. Siguiente etapa, ya tu manuscrito puede ser que lo envíes a diseño, diagramación, diseño interior, diagramación, diseño de las tapas, la carátula, son etapas muy importantes. Y luego, pues, ahí a mediano plazo, en este propósito, tener los archivos listos para que se manden a la impresión, que de eso se encarga una compañía impresora. Bien, y la siguiente etapa de largo plazo, ya estamos llegando al tercer año de nuestro propósito, y entonces pues coordinamos con la compañía editorial todo lo pertinente a la entrega, el monitoreo, la impresión, el trabajo editorial, los colores, demás, salió ya de diseño y se va para la producción y se fija una fecha de entrega del libro impreso. Eso es un día maravilloso, se pone una fecha de entrega y luego vienen los eventos de lanzamiento. Es decir, el libro se da a conocer, muchas personas se enteran del asunto y se ejecuta un plan de comercialización. La editorial, tú mismo, si tú mismo lo vas a distribuir, o si has hecho asociatividad o tienes todo un plan. Y bueno, a grandes rasgos, hemos visto así, muy grosso modo, cómo se planifica un libro a 3 años. Pero nos ilustró el concepto, una vez más, de fijar metas a corto, a mediano y a largo plazo. Bien. El concepto que hemos estudiado nos sirve para muchísimas situaciones, muchas situaciones. Esto aplica para cuando quieres montar tu negocio propio. Lo que has visto hasta acá, el ejemplo de los ciclistas, el ejemplo del libro, el ejemplo de la construcción de la casa, te permite concebir cómo puedes montar tu propio negocio, cómo puedes hacer un viaje. En estos días asesoraba a un jovencito que quería hacer un viaje y nos sentamos a planificar. ¿Dónde quieres ir? Me gustaría conocer tal lugar. ¿Cuánto te cuesta eso? Oh, ¿tienes el dinero? No, no lo tengo. Ok, vamos a conseguir ese dinero, vas a hacer estos trabajos, vas a trazar tu ruta. ¿Dónde te vas a quedar? ¿Tienes un pariente por ahí? Sí, tengo una persona cerca. Bien, habla con él. Puede ser que te ahorres lo del alojamiento. ¿Dónde vas a consumir los alimentos? O sea, la planeación es fascinante, es fijación de las metas. Puede ser para estudiar tu carrera, como hemos visto. Quiero ser un doctor, quiero ser un contador, quiero ser un militar, o quiero ser un médico, o quiero ser un empresario independiente. Tú puedes usar esta misma metodología de la fijación de metas a corto, mediano y largo plazo para hacer realidad tus sueños. Qué interesante que estés conectado, que estés escuchando, que te interese tu futuro. Qué bueno que hagas parte de Efecto 500. Bueno, pues vamos a mirar los escalones hacia el éxito para que te quede bien clarito lo que hemos aprendido el día de hoy. Nuestro primer paso son los sueños. Es importante que tengas sueños, propósitos. El que mucho anhela o sueña, mucho logra. El que poco sueña, poco logra. Y el que nada sueña o anhela, nada logra. Los sueños, Dios nos dio esa facultad divina de la imaginación, que viene de la palabra imágenes. La mente humana puede hacer imágenes. Tú puedes imaginar, idealizar, anhelar, soñar. Cosas lindas, soñar una vida mejor, soñar un lindo hogar, soñar vivir en una circunstancia superior, soñar con un negocio, soñar con servir, soñar con ayudar. Sueña, sueña en grande, porque el que sueña es el que llega lejos. Y no se trata de quedarnos ahí como simples soñadores. Por eso vamos a ver distintos pasos para que esto tenga sentido. Cuando estás soñando, anhelando, debes responder unas preguntas clave. Y si quieres, toma nota, es importante. Hoy vas a quedar hecho un experto en cómo fijar tus metas de corto, mediano y largo plazo. Las preguntas que respondes cuando sueñas son: ¿qué quieres lograr? ¿Qué es lo que más persigues? ¿Qué quieres lograr? ¿Quieres tener un lindo hogar? ¿Quieres tener una condición intelectual superior? ¿Quieres tener un cuerpo escultural? Acuérdate, en nuestra sesión anterior, cuando hablamos de fijación de propósito, que identificamos las distintas áreas de la vida para que sea simétrica y balanceada. Te recomiendo que, de nuevo, a través de Efecto 500, conectes y mires estas importantes instrucciones.
Con la pregunta ¿qué? Se añaden dos importantes preguntas. ¿Por qué lo quieres lograr? ¿Y para qué lo quieres lograr? ¿Por qué son tan importantes estas preguntas? Porque te sirven para determinar cuáles son las motivaciones que impulsan tu vida. Y cuando las motivaciones son legítimas, positivas, nobles, correctas, tus sueños van muy impulsados y cuando se logran te dan satisfacciones. ¿Por qué digo esto? Muchas veces actuamos emocionalmente, visceralmente, es decir, no con los sesos, pero sí con los intestinos. Me explico. ¿Qué quieres? Comprarme un carro muy grande, una camioneta 4x4 de lujo. ¿Por qué? Porque mi vecino compró una y yo no me voy a dejar echar tierra de nadie. Detente. Lo que está impulsando ese sueño es competir insanamente. Quizás estás sintiendo envidia. Eso no vale la pena un sueño así. Muchas personas saben qué quieren, pero cuando se ponen a identificar los porqués y los para qué, se dan cuenta que es mejor replantearlo. Hay muchos ejemplos en la historia de la humanidad. Adolfo Hitler, el líder de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, él sabía muy bien qué quería. Tercer Reich, un imperio de controlar el mundo. ¿Pero por qué? Y la motivación era destruir a los judíos, destruir a los gitanos, destruir a los demás. Su motivación era el odio, su motivación era la xenofobia, su motivación era el miedo, el temor. No era un motivo noble. Y por eso cuando hizo realidad el sueño, le costó la vida a 55 millones de personas, a 6 millones de judíos y puso en la historia uno de los momentos más dolorosos y tristes. O sea, un sueño frustrante, un sueño fallido. Un narcotraficante quizás sabe lo que quiere, juntar 5.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque quiere ser mejor que los demás, porque es codicioso, porque es ambicioso. Y hay casos, sujetos que lograron esos grandes, esas fortunas, amasar esas fortunas. Sin embargo, sus vidas son una estela de tragedias, de homicidios, de venganzas, de cárcel, de penalidades, sufrimiento, abatimiento, porque simplemente sabían qué querían, pero no se sentaron a definir o a pensar por qué lo querían. Corrijamos el ejemplo con el que comenzamos. ¿Qué quieres conseguir? Bueno, quiero comprarme una camioneta grande 4x4. ¿Por qué? Porque tengo una familia numerosa, quiero viajar cómodamente a muchos lugares y acomodar muy bien a mis hijitos. Esa es una motivación muy diferente que la primera que examinamos. ¿Qué quieren lograr? Quiero liderar mi país. ¿Por qué? Porque quiero impulsar al bien, al desarrollo de mi sociedad. Hoy día no es tan fácil ver personas que piensan de esa manera, pero es siempre importante que cuando formulemos nuestros sueños tengamos una plataforma de valores claramente establecida. Muy bien, vamos con nuestro siguiente paso. El siguiente peldaño son las metas. Las metas que hemos estado estudiando. Recordemos esa frase, una vida sin metas es una muerte viviente. Recordemos un concepto también muy importante. Cuando no sabes para dónde vas, cualquier camino te sirve y vas a estar deambulando por la vida. Y una más, una meta es uno de tus sueños al que le has puesto una fecha al frente para hacerlo realidad. Por eso cuando fijas metas, respondes las preguntas clave que hemos estado estudiando. ¿Cuándo lo vas a lograr? Recuérdate la fórmula SMART. Y si es necesario, repasa este programa cuantas veces quieras a través de Efecto 500. Preguntas clave, ¿cuándo lo quieres lograr? ¿Dónde quieres conseguir ese resultado? ¿Cuánto te puede costar? Ahí es cuando te sientas a mirar la viabilidad financiera y a buscar los recursos o producir los recursos, generarlos, en fin. Y algo interesante, ¿quién? ¿Con quién vas a lograr eso? ¿Con tus colaboradores? ¿Con tus asociados? ¿Con tu cónyuge? ¿Con tu familia? Interesante. ¿A quién involucra las metas? Y esto, aclaro, no imponiéndole a nadie metas que tengan que lograr porque simplemente tú las pones. No, recuerda que todas las personas son libres y en este sentido es circunstancial. Me explico. Mi meta es viajar. Quiero llevar a mi cónyuge. Él está de acuerdo y sueña también. Ahí se responde la pregunta, mi meta de viajar, ¿con quién? Pero no que le imponga a otra persona el conseguirlo. Importante eso. Por eso es tan vital que tengas una vida autónoma, que tú quieras conseguir lo que tú quieres lograr. Una frase importante dice, cuando tú sabes los porqués de tu vida, hasta el cómo te lo inventas, pero cuando tú ignoras los porqués de tu vida,
normalmente terminas trabajando como empleado de alguien que sí sabe muy bien los porqués, qué es lo que quiere conseguir. Por eso la importancia de la autonomía. Bien, vamos con nuestro tercer peldaño. Son los planes. Y aquí las preguntas que respondemos, o básicamente la pregunta que respondemos es, ¿cómo lo voy a conseguir? Tal vez tengas que definir las etapas, las fases, como ya hemos visto, y quizás tengas que revisar los métodos. Recordemos el ejemplo de escribir un libro. 3 años. ¿Cómo? Estudiando redacción, juntando el material, contratando el diseño, etcétera, etcétera. Mi método, escribiendo 1 hora diaria, un número mínimo de páginas, una disciplina, etcétera, etcétera. ¿Qué vas a hacer un estudio? Ok, ¿cuáles son tus planes? ¿Cómo lo vas a financiar? Que si vas a ser un becario, que si vas a tener un auspiciador, que si vas a ser un colportor, como enseña las instituciones educativas adventistas, que son fascinantes. Admiro ese modelo. Muchos jovencitos van sin recursos, pero logran graduarse y formarse como profesionales porque tienen planes maravillosos que claro, suponen esfuerzo y disciplina, desde luego que sí, pero que les permiten hacer realidad sus sueños sin el requisito de tener que llevar previamente el dinero. El dinero se produce a lo largo del camino, así que hay que echarle ganas, como dicen en México, y siempre avanzar. Cuarto paso, esfuerzo. Hay un principio bíblico que dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Esto debes tenerlo siempre en tu corazón. En el esfuerzo, pues aquí va la disciplina, que le falta a muchos y es muy necesaria, el sacrificio, privarse momentáneamente de algunas cosas, procurando cosas mejores más adelante. Laboriosidad, que es lo contrario de la pereza. Por eso el concepto, mira la hormiga, oh perezoso, ella siempre activa, laboriosa. Valentía. A veces tenemos que hacer cosas que suponen de nosotros eso, el ser valientes. Y bien, nuestro quinto peldaño, la persistencia. Hay necesidad de persistir. Como decía un gran inventor, el éxito es 1% inspiración y 99% transpiración. Trabajar persistentemente, perseverantemente. Recuerda la resiliencia, cuando vienen los momentos difíciles, los pasos en falso, las adversidades, perseverar, mantener la constancia en el propósito. Alguien dijo, el éxito es la constancia en el propósito. Mira qué interesante, los distintos pasos, recuérdalos, sueños, metas, planes, esfuerzo, persistencia, y tienes que avanzar. Mira los pasitos, tienes que ir caminando. Mientras voy pasando los pasitos voy a leerles algo interesante. Un texto del libro Triunfar, guía máxima de mi autoría. Dice así, tomado de otro libro que se llama Palabras de vida del gran maestro, página 266. Mucha atención. Recordad que nunca alcanzaréis una norma más elevada que la que vosotros mismos os fijéis. Proponeos pues un blanco alto y ascended todo el largo de la escalera del progreso paso a paso. Miren los pasitos ahí, aunque represente penoso esfuerzo, abnegación y sacrificio. Que nada os estorbe. El destino no ha tejido sus redes alrededor de ningún ser humano tan firmemente que éste tenga que permanecer impotente y en la incertidumbre. Las circunstancias adversas deberían crear una firme determinación de vencerlas. El quebrantar una barrera dará mayor habilidad y valor para seguir adelante. Avanzad con determinación en la debida dirección y las circunstancias serán vuestros ayudadores y no vuestros obstáculos. Qué lindo pensamiento. Eso nos anima, nos motiva. Bueno, recuerda siempre que Efecto 500 existe para apoyar tu triunfo. Cada vez que tú accedes a una actividad, a este programa educativo que tiene varias actividades, sesiones con especialistas, coach, expertos, tú recibes ayuda. Ayuda que te sirve para crear tu misión en la vida, definir tu visión en la vida, establecer tus metas, tus propósitos, como lo hemos hecho el día de hoy. Recuérdate que juntos vamos a hacer realidad tus sueños, tus metas, tus alcances, tus propósitos. Bueno, queridos amigos, ha sido un placer para mí compartir esta nueva sesión
cómo fijar metas a corto, mediano y largo plazo. Gracias por hacer parte de Efecto 500. Se despide de ustedes su amigo Pedro H. Morales desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Damos paso a nuestro equipo de Efecto 500 allá en México. Un abrazo para todos. Hasta una próxima oportunidad. Muy bien, doctor Pedro H. Morales, muchas gracias por su participación. Sin duda va a ser de mucho beneficio para todos nosotros. A nombre de todo el equipo de México, les damos las gracias por haber estado en esta plática tan interesante y te invitamos a que compartas con todos tus amigos para que también se puedan beneficiar. Así que la invitación queda para una próxima programación que tendremos para ti. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.